Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. La huelga de médicos llega a su ecuador a la espera de una nueva reunión con Sanidad que está convocada para hoy en Madrid. El comité confía en que se pueda imponer la voluntad de diálogo por ambas partes y que el Ministerio recapacite con la intención de atender las demandas de este colectivo médico y facultativo. Anoche en la cadena SER, la ministra de Sanidad, Mónica García, defendía el Estatuto Marco que recogía todas las reivindicaciones por parte de los médicos y dice todas aquellas reivindicaciones, eso sí que están dentro del ámbito de la competencia del Ministerio. Yo creo que tienen razón en muchas de sus reivindicaciones. No se puede trabajar 24 horas y luego no se puede trabajar con las condiciones laborales con las que han estado trabajando los profesionales durante estos 23 años en los que nadie ha abierto el Estatuto Marco. Las condiciones laborales, hay que recordarlo, dependen de las competencias de las comunidades autónomas. Mientras tanto, los médicos siguen en lucha contra unas condiciones, dicen, lamentables. Es imposible que cuando llevas 17 horas trabajando sin parar de ver pacientes puedas tener la mente fría y despejada para atender una urgencia y tomar decisiones en muchas ocasiones vitales. Nuestros médicos de atención primaria están obligados a atender cupos de pacientes de más de 2.000 por cada uno de ellos. Son las reivindicaciones de Elena González. Ella es médica, es integrante de la plataforma de médicos del SESPA. Y mientras tanto, las consecuencias es que hay consultas suspendidas y aplazadas para otros días. Llegamos ahora y que no nos dan número y nos han cambiado para otra fecha. Tenía cita con traumatología, pero bueno, por el tema de la huelga pues me van a volver a dar otra cita, hoy no me atendieron. Hoy es jueves, es 11 de diciembre. Javier Palomo está en la parte técnica, Cristina Natal y Paula Rodríguez en la redacción y locución y Ángeles García al micrófono. Titulares. Asturias Hoy. El gobierno asturiano defiende en Bruselas el dictamen en apoyo del acero europeo. Lo hará el consejero de Hacienda, lo hará Guillermo Peláez. Se trata de un dictamen que, entre otras cuestiones, reclama medidas frente a la imposición de nuevos aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos a las exportaciones europeas. La Asociación de Viviendas Turísticas recurrirá ante los tribunales el nuevo decreto del Principado. El borrador del decreto elaborado por el gobierno regional que regulará las viviendas vacacionales y las de uso turístico incorpora nuevos requisitos de calidad, plazos de adaptación entre 6 y 12 meses y refuerza la función de los concejos. Casocia, en este caso, asegura que la normativa incluye requisitos como la recepción presencial obligatoria en las primeras 24 horas o la prestación de servicios propios de hotel, incluida la limpieza. La consejera de Turismo es Jimena Llamedo y lo defiende. Y entonces, atendiendo tanto a la calidad como a la convivencia, es con lo que se establecen estos requisitos, que por otro lado son homogéneos, son bastante similares a los que se requieren para otros alojamientos turísticos. El nuevo cierre de la ruta del Carres tendrá poco impacto turístico. Lo dice el presidente de Incatur, Javier Alonso, quien considera que el derrumbe de las últimas horas es importante y las obras de reparación llevará más tiempo que los cortes anteriores. Asegura que esta caída de rocas se ha producido en temporada baja con escasa presencia de turistas y, por tanto, como dice, poco impacto. Que vengan a los lagos, Covadonga y demás, todavía puede haber algo de gente. Pero estamos en una época que es temporada baja, muy baja, y entonces ahora es cuando más tiempo hay para solucionar estas cosas y para cuando se abra, que se abra con las mismas garantías de seguridad con los que estaba abierto hasta ahora. El tráfico. 8 y 4 minutos de la mañana, ¿cómo se circula por Asturias hasta ahora? DGT, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada de jueves. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento, ya se circulan por la 66 en el entorno de Cogollo, ya en este caso sentido Avilés. Por ello les pedimos especial precaución. Al mismo tiempo, tráfico en aumento en las entradas a Oviedo, ya como es habitual en la AS2, en tanto en los entornos de Vitoria como Villamejil, al mismo tiempo que también van a encontrar ligeras complicaciones de entrada a Gijón por la 8 ya en Nuevos Roces. Al margen de ello, en el resto de carreteras se circula con normalidad, no registramos incidencias, pero les insistimos, como siempre, precaución al volante. Gracias, DGT. Vamos a ver qué incidencias hay en Oviedo hasta ahora. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Alguna incidencia? No, más o menos circula todo el tráfico con fluidez, salvo la entrada por la S2 a las inmediaciones de la Plaza Luis Oliver, el resto con normalidad. Gracias, Oviedo. Queremos saber también cómo se circula por Avilés hasta ahora. Policía local, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está la mañana?
circulación fluida y cómoda por la red viaria de Avilés. Gracias, Avilés. Vamos ya con el tiempo. El tiempo. Que nos acerca Cecilia Crespo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Hoy será un día tranquilo, con máximas que suben prácticamente en todo el Principado y con viento del sur que nos dejará rachas cercanas a los 50 km por hora. Con el paso de las horas iremos viendo cómo la nubosidad va a ir en aumento. Son las nubes precisamente asociadas al frente que nos afectarán la jornada del viernes. Las nubes ya más densas esperamos que nos dejen ya algunas gotas tras la puesta de sol. Asturias al día. Pues como siempre a esta hora Nacio Varillas nos va a informar de cuáles son los asuntos, los temas que va a tratar en Asturias al día a partir de las 9 de la mañana. Buenos días, Nacio. Buenos días, Ángeles, Cristina, compañeras de Asturias Hoy, primera edición. Tenemos tertulia política en los estudios de RPA hoy con Jacinto Braña del PSOE, con Pilar Fernández Pardo del PP, Sara Álvarez Rouco de Vox, Xabel Vegas de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias y Covadonga Tomé de Grupo Mixto. Ya sabéis que diferentes colectivos sanitarios se movilizan contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, coincidiendo con la polémica por la filtración de audios del consejero delegado de Rivera Salud animando a alargar las listas de espera para aumentar así el beneficio de esa entidad privada que gestiona el Hospital Público de Torrejón de Ardoz en Madrid. De sanidad y de gestión sanitaria hablaremos en la primera parte de Asturias al día. En la segunda seguimos conociendo el trabajo de jóvenes creadores en Asturias. En este caso hablamos de cine con Rodrigo Agüeria, director, guionista del cortometraje documental Una mujer que conocí llamada Judita. Y en nuestra tercera parte, el escritor, filólogo, músico, profesor, gestor cultural Xaime Martínez, que ganó con Cuerpos perdidos en las morgues el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández en el año 2018, publica ahora Pabilum Pabilum en edición en asturiano y en castellano con la editorial Ultramarinos. Hablaremos con él para acabar en la jornada de hoy de Asturias al día. Pues empieza a las 9 hasta las 11. Gracias, Nacio. Buen día. Buen día, gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Seguimos hablando de esa huelga de médicos. Esa huelga de 4 días llega hoy a su Ecuador a la espera de la nueva reunión que ha convocado el Ministerio de Sanidad hoy con los sindicatos convocantes, que mantienen el paro hasta mañana viernes para rechazar la reforma del Estatuto Marco que regula sus condiciones laborales. La cita es a las 11 de la mañana en Madrid y las organizaciones sindicales atribuyen este encuentro al elevado seguimiento de las 2 primeras jornadas de huelga. El comité confía en que se pueda imponer la voluntad de diálogo por ambas partes y el Ministerio quieren que recapacite con la intención de atender las demandas del colectivo médico y facultativo. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, decía anoche que los médicos tienen razón en muchas de estas reivindicaciones. En declaraciones a la cadena SER ponía en valor el haber abierto la negociación del Estatuto Marco, pese a ser, dijo, una cuestión compleja mucho más después de 23 años. No solo lo comprendo, yo creo que tienen razón en muchas de sus reivindicaciones. No se puede trabajar 24 horas y luego no se puede trabajar con las condiciones laborales con las que han estado trabajando los profesionales durante estos 23 años en los que nadie ha abierto el Estatuto Marco. Pero tiene mucho mayor coste el no abrirlo. Hemos tenido 40 reuniones con los sindicatos, hemos escudriñado cada uno de los artículos y hemos llegado, yo creo, a los límites de las competencias y de las posibilidades de una ley nacional, ¿no? Porque las condiciones laborales, hay que recordarlo, dependen de las competencias de las comunidades autónomas. Pues lo que hay es discrepancia en cuanto al seguimiento de esta huelga. La segunda jornada, la de ayer, el Sindicato Médico de Asturias cifraba el seguimiento en un 55% de la plantilla, al margen de los servicios mínimos que, insisten, son abusivos. Y se han reducido las consultas previstas en un 32% y en un 20% las intervenciones quirúrgicas programadas. Por su parte, la Consejería de Salud indica que solo el 12% de los facultativos han secundado este paro. El SINPA pide al Gobierno del Principado y a los grupos parlamentarios asturianos que colaboren para frenar la reforma del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio de Sanidad. El secretario general, José Antonio Vidal, ha aprovechado una comparecencia en la Junta sobre los presupuestos autonómicos para 2026 para advertir sobre los perjuicios del documento para los profesionales y para el sistema sanitario.
realizaré un encarecido llamamiento breve a todos los actores legislativos y gubernativos del Principado para que intervengan en los órganos de su competencia a fin de frenar esta propuesta, que es un insulto a nuestra profesión, porque la indiferencia ante las reivindicaciones de las organizaciones profesionales de médicos y facultativos a nivel estatal está repercutiendo gravemente en el deterioro de nuestra sanidad asturiana y no es deseado por nadie. La plataforma de médicos del SESPA, por su parte, también comparte estas reivindicaciones y reclama que los turnos de trabajo no superen las 12 horas al día y las 35 semanales. Denuncian el agotamiento de los profesionales al tener que asumir turnos de 24 horas seguidas de manera obligatoria y jornadas semanales que superan las 60 sin descansos ni retribuciones adecuadas, dicen, a la penosidad, turnicidad y nocturnidad. Elena González es médica integrante de la plataforma de médicos del SESPA. Los médicos no podemos más, no podemos trabajar 24 horas. Es imposible que cuando llevas 17 horas trabajando sin parar de ver pacientes puedas tener la mente fría y despejada para atender una urgencia y tomar decisiones en muchas ocasiones vitales. Estamos cansados de perdernos festivos, navidades, cumpleaños, de perdernos momentos importantes en nuestra vida. Nuestra vida no puede estar supeditada a un calendario de guardias y, tristemente, a día de hoy esto es así. Hoy jueves los médicos se van a concentrar a mediodía a las 12 delante de las oficinas del SESPA en Oviedo, en la Plaza del Carballón, por la tarde a las 5 en la Plaza de España, también la capital asturiana, y hasta la Plaza de la Escandelera hay una convocatoria por parte de la plataforma de médicos. Una huelga que está provocando retrasos puntuales en las citas de los usuarios con algunos especialistas. Ante la falta de personal, algunos tuvieron que ser trasladados a otros centros hospitalarios y hay algunas citas que se han aplazado días, incluso algunas semanas. Nos lo cuenta Estíbaliz Urquiola. El principal problema en el hospital de Cabueñes ha sido la suspensión de las consultas. Hemos cita para hoy, pero resulta de que llegamos ahora y que no nos da el número. Y nos han cambiado para otra fecha. Tenía cita con traumatología, pero bueno, por el tema de la huelga, pues me van a volver a dar otra cita, hoy no me atendieron. En el centro de salud de Lugones han tenido que derivar a varios pacientes. Mandan al hospital a Luca. Subiremos, lo que pasa es que de 12 a 13 horas, ya no lo han dicho, no lo quita nadie de delante. Con retraso, obviamente. Sí que hoy estaba llena la sala de espera, sí. No obstante, muchos pacientes entienden las reivindicaciones. Estamos jugando con la salud, no es algo serio, necesitan descanso y necesitan estar bien. Pero bueno, tienen que ponerse en huelga, es lógico. Están pidiendo sus derechos, nada más. En Pola de Siero, más normalidad. Bien, a mí me atendieron bien, a todo, a la hora que era, de maravilla. Sí, normal. Lo mismo en Llanes. No hemos tenido problemas hasta el momento. Creo que hay algunos en huelga, pero... Están atendiendo como siempre. Este jueves la concentración principal será ante las oficinas del SESPA, en Oviedo. Otro asunto sanitario, profesionales eventuales del SESPA que denuncian contratos a ciegas en el área sanitaria cuarta. Aseguran que se ven obligados a aceptar o rechazar un contrato sin saber previamente ni el centro sanitario ni el servicio ni tampoco el turno en el que van a desempeñar su trabajo, algo que impide la conciliación familiar. También advierten de que con este sistema trabajadores sin formación específica son asignados a unidades críticas con el riesgo que eso supone para los pacientes y los propios profesionales. Denuncian también que esta práctica solo se da en el área sanitaria cuarta. Una de esas afectadas es María Álvarez. Nos llaman y nos preguntan si estamos disponibles para trabajar. Debemos de responder con un sí o con un no. Y aquí está la diferencia con el resto de áreas sanitarias que queremos denunciar. No se nos informa cuando el contrato corresponde a servicios de alta complejidad, es decir, UCIs, quirófano, REA u urgencias. Creemos que el principio de igualdad no se está respetando, porque esto solamente ocurre en el área cuarta. ¿Por qué en el área cuarta? RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:14 de la mañana, el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, está hoy en Bruselas. Ante el Pleno del Comité Europeo de las Regiones va a defender el dictamen Pacto sobre el Acero que ha elaborado el Gobierno de Asturias y del que el consejero es ponente. El dictamen subraya, entre otras cuestiones, la necesidad de activar el mecanismo de ajuste en frontera, conocido como el impuesto al carbono, como herramienta de defensa comercial. Asimismo, reclaman medidas frente a la imposición de nuevos aranceles por parte del Gobierno de Estados Unidos a las exportaciones europeas. ArcelorMittal propone a los sindicatos prorrogar el actual ERTE en vigor durante 3 años más. Lo hace ante el riesgo e incertidumbre que atraviesa la siderurgia europea a corto y medio plazo, así como por la situación de las
plantas aquí en Asturias. En la reunión mantenida dentro del periodo de consultas para articular un nuevo ERTE que entre en vigor el 1 de enero, la dirección también ha manifestado su intención de mantener los niveles actuales de aplicación del ERTE por causas productivas, así como por el número de trabajadores afectados y las condiciones con el 90% del salario bruto. Los sindicatos dicen van a estudiar la documentación justificativa que les han presentado. La próxima reunión será la semana que viene. El actual expediente de regulación de empleo temporal finaliza el 31 de diciembre y ahora se está aplicando en varias instalaciones, tanto de Gijón como de Avilés. Y les contamos ahora que el Principado ya tiene definido el decreto para regular las viviendas de uso turístico y prevé que sea aprobado en el mes de febrero. El texto introduce nuevos requisitos como la obligación de instalar medidores de ruido o extintores, recepcionar presencialmente al huésped en las siguientes 24 horas tras su llegada u ofrecer un máximo de 8 plazas. El Ejecutivo asturiano ha presentado al Consejo Asesor de Turismo el borrador de esta nueva norma que adapta la regulación a la evolución del mercado, al incremento de alojamientos gestionados en plataformas digitales y a la necesidad de garantizar la convivencia, la protección de la vivienda residencial y la calidad del destino. La normativa otorga más potestades a los ayuntamientos para limitar este tipo de alojamientos, cambios que se han introducido después de valorar las más de 200 alegaciones presentadas. El plazo máximo de adaptación será de 12 meses. La vicepresidenta y consejera de Turismo es Jimena Llamedo. Tenemos que tener en cuenta que las viviendas de uso turístico están en edificios en los que el uso principal es el uso residencial. Y entonces, atendiendo tanto a la calidad como a la convivencia, es con lo que se establecen estos requisitos, que por otro lado son homogéneos, son bastante similares a los que se requieren para otros alojamientos turísticos. La Asociación de Viviendas Turísticas recurrirá ante los tribunales esa normativa asturiana. Aseguran que incluye requisitos que nunca antes se han exigido en España, como la recepción presencial obligatoria en esas primeras 24 horas o la prestación de servicios propios de un hotel, incluida la limpieza. Para esta asociación, el Ejecutivo asturiano se posiciona en contra de los pisos turísticos y genera, dicen, una gravísima inseguridad jurídica, ya que no distingue entre zona urbana y rural y que además impone criterios para ellos uniformes para realidades completamente distintas, modificando de forma retroactiva normas y licencias otorgadas por la propia Administración. Son las declaraciones que dice esta asociación, que por otra parte ha advertido también de que si el decreto sigue adelante en los actuales términos, solicitarán que se aplique los mismos requisitos hoteleros a los establecimientos con menos de 15 habitaciones, apartamentos turísticos, casas rurales y de aldea, hostales, campings, albergues y pensiones, en cuanto a asesores de ruido, recepción presencial o mínimo de dimensiones y ocupación. El Principado va a extender las restricciones por la dermatosis nodular bovina hasta final de año. El mercado nacional de Pola de Siero es uno de los más afectados por esas restricciones para luchar contra la expansión de esta enfermedad. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, remarca que las medidas se irán relajando a medida que desaparezca el riesgo de transmisión. Aparentemente la situación está controlada en las zonas donde se desarrollan los focos en Cataluña, si bien es cierto que en Francia ha habido nuevos focos que realmente preocupan. Probablemente lo que hagamos es extender esas medidas hasta el 31 de diciembre. Es un poco la idea que tenemos, sí. Son unas medidas para evitar la propagación de la dermatosis nodular contagiosa que ha provocado que el certamen ganadero de la Feria de Santa Eulalia, en Santalla de Oscos, se reduzca a puestos de artesanía y alimentación. La profesionalización del sector y la reducción de explotaciones son otras razones que motivan el declive. Pese a todo, Santalla es un pequeño oasis en la comarca, con un ligero aumento de la población en el último año y medio y con más de 2.800 cabezas de vacuno en el concejo. Francisco López es el alcalde. Incluso tenemos más que hace 30, 40, 50 años. Alrededor de 9, 10 personas que en los últimos años han establecido, se han incorporado a la agricultura. Y tenemos también a la organización agraria COAG, que muestra su preocupación por una posible bajada del precio de la carne de ternera si continúan esas restricciones por la dermatosis nodular contagiosa. Lo dice el nuevo secretario de COAG Asturias, el ganadero David Pérez Naya, lo decía ayer aquí en RPA. Ahora de momento no afectó mucho. Si sigue así, pues llegará a afectarnos en precios. Estamos en un momento bastante dulce en precios. Entonces, preocupación es máxima y esperemos
que se levanten las restricciones y poder seguir funcionando como hasta ahora. Hay relevo en la organización agraria USAGA. José Álvarez es desde ahora el nuevo coordinador de la Unión de Sectoriales Agrarias de Asturias en sustitución de Fernando Marrón. La renovación de la ejecutiva se ha votado en un congreso celebrado en Llanera. Desde USAGA, su nuevo portavoz asegura que el sector vive uno de sus momentos más delicados debido a los recortes de la política agraria común, la PAC. Los problemas con la fauna salvaje y las enfermedades afectan a la cabaña ganadera. Hay que luchar y pelear por el campo de Asturias porque me parece que es importante. Llevamos muchos años a la cola casi de España y creo que hay que intentar potenciarlo y mirar por el sector y tirar hacia adelante. Organizaciones agrarias y de ganaderos reclaman un cambio de gestión en la Consejería de Medio Rural que permita superar, dicen, los retrasos en la puesta en marcha de planes y ayudas, especialmente las relacionadas con la incorporación de profesionales al campo, y mejorar, añaden, las actuaciones para controlar y prevenir los ataques de la fauna salvaje. Medio Rural gestionará el próximo año unos 7.000 millones de euros. Las organizaciones agrarias han criticado la gestión que desarrolla la consejería que encabeza Marcelino Marcos Líndez. Aseguran que este departamento pierde peso y recriminan al consejero la falta de una apuesta clara por el sector. El coordinador general de URA, Borja Fernández, califica de desastre la gestión que lleva a cabo Medio Rural. Por su parte, el presidente de la Asociación de Criadores de Asturiana de los Valles, ASEAVA, Amable Fernández, ha cargado contra la gestión del lobo que lleva a cabo el Principado. Aquí hay una cosa clara. Hace falta un cambio de modelo de gestión. Así no vamos a ningún sitio. Y digan lo que digan, el sector primario en Asturias está en caída libre. Si nos vamos a conformar con meros cobradores de indemnizaciones y subvenciones, no se va a arreglar nada. Hace falta una apuesta seria para disminuir los daños de la fauna, porque si no, lo que hacemos, todo lo que invertimos en genética, conservación y trabajo de los ganaderos se perderá. Esta tarde a las 7 en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio de Gijón va a tener lugar una conferencia bajo el título ¿Cuál es la situación del lobo ibérico?, a cargo del biólogo Carlos Nores. Esta charla está organizada por el Ateneo Obrero de Gijón y pretende aportar desde la ciencia información sobre la situación de esta especie que genera debate y polémica en la actualidad. Carlos Nores, biólogo, profesor jubilado de zoología de la Universidad de Oviedo, intentará explicar cómo la población del lobo ibérico ha ido respondiendo a las diversas circunstancias legales, esos cambios de normativas desde los tiempos de la persecución que era institucional hasta la prohibición de su caza. El punto de inflexión en las últimas décadas lo marca una norma en 1970 que hizo que el lobo pasara de ser considerado una alimaña a especie protegida o de caza regulada. A partir de aquí, realmente, el lobo desaparece de algunas zonas donde tenía una presencia marginal, como en Andalucía, pero en el resto, en el cuadrante noroccidental de España, es decir, Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, se va produciendo una expansión poco a poco de sus poblaciones hasta conformar la situación actual. Una situación actual en la que nos remontamos hasta septiembre del 2021, cuando España incluyó el lobo ibérico en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, lo que en teoría prohibía su caza. En marzo de este año, el Congreso aprobó una enmienda a esa norma que sacaba al lobo ibérico del Lespre al norte del río Duero. Esto incluye Asturias. El Principado, por su parte, ha retomado los planes de control y ha autorizado abatir lobos en cacerías programadas. La caza la practican los cazadores, pero los controles lo aplican los funcionarios de la administración que eliminan ejemplares cuando aumenta pues la presión social, o bien los daños en una zona determinada, o bien, como sucedía en Asturias hasta hace poco, los lobos entraban en una zona que se llamaba la zona de exclusión, que es la que está en torno al 8 Asturias, es decir, Gijón, Avilés, Oviedo, Mieres, la zona central.
Les hablamos ahora del proyecto de investigación Cormiños que desarrolla la Universidad de Oviedo. Los responsables de este proyecto han identificado las zonas de alimentación y campeo de los cormoranes moñudos y los paíños europeos que crían en la costa asturiana. Sus responsables esperan que el estudio sirva para facilitar a las administraciones la aplicación de medidas de conservación eficaces y una mejor gestión de las zonas de especial protección para las aves del Cantábrico. El coordinador de este proyecto es Juan Becares. Entonces, protegiendo zonas relativamente pequeñas, las colonias más importantes, pues estás protegiendo un porcentaje altísimo de la población de estas especies y afectando muy poco a las actividades de pesca o cualquier otro tipo de actividad que pueda afectar a estas especies. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:25 de la mañana les contamos que UGT Asturias organiza la Escuela Sindical de Género con la celebración de 2 mesas de debate relacionadas con los retos que tiene por delante la mujer en el ámbito sindical. Esta mañana UGT pone el acento en la igualdad de género con 2 mesas de debate. La primera, seguir trabajando para cumplir la ley contra la violencia hacia las mujeres. Este es el título de esa charla en la que participará Marían Moreno, profesora de lengua castellana y literatura, experta también en coeducación. Contará con Vanessa Fernández García, que es la directora general de Igualdad en el Principado de Asturias. Hay una segunda mesa titulada Mujeres dirigentes en las organizaciones sindicales, historias de superación, compuesta por Almudena Fontecha López, es secretaria de Igualdad de UGT Confederal e impulsora de la Escuela de Mujeres Dirigentes de UGT. También estará Medea Gracia, responsable del área confederal de Mujeres de UGT. Las 2 mesas estarán moderadas por Evelyn Cosío, secretaria de Igualdad de UGT en Asturias, quien considera que estas ponencias deben servir para romper los estereotipos de género y poder avanzar en igualdad. Cambiar un poquitín esa visión que tenemos, ¿no? De que son ámbitos pues a lo mejor más masculinos, donde las mujeres, pues una mujer perfectamente. De hecho, mira, nosotros en Madrid, por ejemplo, la secretaria general de Servicios Públicos es una mujer, Isabel Araque, y lo está haciendo muy bien y quiero decir, no sé, pues con esos ejemplos, ¿no? Pues igual esos ejemplos nos sirven para, bueno, pues para cambiar un poquitín el chip, que espero que la escuela pues nos sirva, pues eso, ¿no? Para tener una visión un poquitín más amplia. Avilés repite como sede del Fórum Asturias del sector de la madera para una construcción sostenible. Se celebra hoy en el Hotel Palacio de Avilés. Y lo hace en su 4ª edición, en la que participarán expertos en madera y construcción sostenible que abordarán contenidos en torno a la innovación, eficiencia y sostenibilidad de la construcción con madera. Mostrarán ejemplos prácticos de proyectos arquitectónicos y compartirán soluciones innovadoras de detalles constructivos, proyectos de rehabilitación y potencial de la madera para el sector. El evento cuenta con la opinión de varios colegios profesionales, entre ellos el de Aparejadores de Asturias y el de Ingenieros Industriales. Clara Díaz y Raúl Quijano son miembros de esos colegios respectivamente. Y esas patologías con que se subsanen muchas veces, uno con una buena ejecución, lógicamente que ahí entramos los arquitectos y aparejadores, y otro con la utilización de materiales ignífugos, resistentes a los hongos, etcétera, etcétera. Nos va a tocar hablar de demoliciones y desmantelamientos, pero que hay que hacerlo desde un punto de vista de sostenibilidad también. ¿Qué pasa con toda esa madera que hay todavía en las industrias y en las viviendas? Se trata de un evento de ámbito nacional que reunirá en la ciudad a profesionales, entidades y empresas del sector para dar a conocer las novedades más relevantes que se están desarrollando en el futuro de la construcción sostenible de madera. Guadalupe Zapico es del Working Comunicación en representación de la organización del evento. La madera, sin duda, será el material del siglo XXI, capaz de crear un modelo de construcción sostenible, ejemplo de economía circular y avanzar en el proceso de descarbonización. Con la celebración de este fórum en Avilés, del Fórum MCS, nuestro objetivo es ofrecer a los profesionales un lugar de encuentro, una cita anual en esta ciudad, de intercambio, de conocimiento, de formación y donde conocer de primera mano técnicas innovadoras en el uso de la madera como material para la construcción sostenible.
2026 va a venir acompañado de una subida de las tarifas del taxi en Gijón. El Pleno aprobaba, lo hacía ayer por unanimidad, un incremento lineal en todos sus conceptos que alcanza el 6,75%. Los taxistas justifican este aumento por la subida en el precio de los seguros y de los combustibles. Sube también la bajada de la bandera la tarifa diurna de los 2,17 euros a 2,32. Aumenta el kilómetro recorrido de 8 céntimos hasta alcanzar... Sube 8 céntimos hasta alcanzar los 1,26 euros. Se incrementan 2 euros las horas de espera hasta los 30,90 euros. Y la carrera mínima queda fijada en 5,43. Subidas que, dicen los profesionales, sirven para cubrir gastos. Isaac Menéndez es presidente de la cooperativa Radiotaxi Gijón. Hubo una subida muy grande de los seguros, una media de que un taxi pagaba 800 euros, ahora paga 4.000, ¿no? Y luego hubo una subida de 11 céntimos el combustible este año. Además, la tarifa general se incrementa un 25% durante las noches y los festivos. De lunes a jueves, el horario nocturno se extiende desde las 10 hasta las 7 de la mañana. Los viernes va de 10 a 10. Los fines de semana comienzan a las 2 de la tarde y se prolongan hasta las 7 de la mañana de lunes. Y, por otra parte, tengan en cuenta que la tarifa diurna sube hasta un 50% en Nochebuena y Nochevieja. Un nuevo desprendimiento de rocas en la vertiente leonesa de la Ruta del Cares obliga a cerrar de nuevo esta vía y supone la desaparición del camino entre Caín y Puente de los Rebecos. Ahora se está analizando la incidencia para posteriormente comenzar las obras de reparación. Ese tramo entre Caín y el Puente de los Rebecos está intransitable mientras los técnicos evalúan los daños. El desprendimiento ha destruido casi por completo la superficie del camino por el que pasan los senderistas. Son unos 4 metros los que han desaparecido y ahora se tendrán que reparar. La Ruta del Cares, de 13 kilómetros, recordamos, es una senda de montaña que transcurre por el Parque Nacional de Picos de Europa. Une Poncebos en Asturias con Posada de Valdeón en el León. El tercer corte que se produce, este es el tercero que se produce en la Ruta del Cares este año. El presidente de Incatur, Javier Alonso, considera que este derrumbe es importante y, por tanto, las obras de reparación cree que llevarán más tiempo que los cortes anteriores. No es solo que haya caído piedras, sino que ha afectado al suelo del camino de la Ruta del Cares en la vertiente de León. Y entonces es bastante más grave que lo que pasó antes, porque los cierres que ha habido hasta ahora, pues bueno, el primero fue por precaución y por limpieza, después del incendio que hubo por encima, y el segundo fue apenas un día, y fue porque cayó una piedra dentro del canal que va para la Ruta del Cares y saltaba el agua por arriba y tiró algo de piedra. Pero en este caso es más grave y va a estar cerrada más tiempo posiblemente la Ruta del Cares porque tienen que hacer más obra. Como toda vía de montaña, la senda del Cares requiere de precaución, ya que es frecuente que se produzcan estos desprendimientos, caídas de rocas. El presidente de Incatur, Javier Alonso, dice que el riesgo cero en la montaña no existe y que en casi todos los casos es imposible tener una previsión. La Asociación de Empresarios de los Picos de Europa pone en valor la labor de información que realizan a los clientes cuando se enfrentan a la montaña asturiana. Los que andamos en montaña sabemos lo que hay, que te puede pasar en cualquier momento, cualquier circunstancia, y esto no es que es poner vallas al campo. Es imposible, o sea, si tenemos que mirar todas las rutas de montaña que la gente hace en Pico de Europa, revisarlas cada año para ver si cae una piedra, no hay personal en el Parque Nacional ni de Traxa para verificar todo eso cada año. Entonces es imposible asegurar 100% la seguridad en unas montañas como estas. La gente tiene que saber a dónde va, eso es muy importante. Respecto al impacto que pueda causar este corte en el turismo activo, el presidente de Incatur asegura que este desprendimiento se ha producido en temporada baja, por lo que la presencia de turistas es muy baja. Si tenía que pasar algo malo, es la mejor época, porque ahora mismo no hay turismo. Hasta Semana Santa, aquí prácticamente hasta el Puerto de José, más o menos mediados de marzo, aquí el turismo es muy poco, lo que hay para la Ruta del Cares, me refiero, para hacer rutas de montaña. Que vengan a los lagos, Covadonga y demás, todavía puede haber algo de gente, pero estamos en una época que es temporada baja, muy baja, y entonces ahora es cuando más tiempo hay para solucionar estas cosas y para cuando se abra, que se abra con las mismas garantías de seguridad con los que estaba abierto ahora. Y una cosa más, Cultura va a contar con un presupuesto de 70 millones de euros para el próximo ejercicio, 18,5 para política cultural y 3,2 para promoción del asturiano. También 25 millones para el deporte. La estación de Valgrande Pajares se lleva el 21% con 5,2 millones, convirtiéndose en la principal apuesta del gobierno asturiano. Lo cuenta Luis Palomero.
La consejera de Cultura, Política, Lingüística y Deportes anunció que Valgrande Pajares se llevará 1 de cada 5 euros invertidos en deportes. En estas inversiones extraordinarias que van más allá del mantenimiento ordinario del equipamiento, está prevista una segunda fase que en total va a superar los 7 millones de euros. La consejera pidió disculpas por el accidentado inicio de temporada con el telesigue de Branillín cerrado, retrasos en los remontes y el sistema de nieve artificial averiado. De algunas incidencias que son inevitables, sobre todo cuando falamos pues, de medios mecánicos que están expuestos además a las inclemencias del tiempo y que pueden sufrir averías, y que por supuesto pedimos disculpas a la ciudadanía cuando se producen y que siempre se intenten además atallar lo más rápido posible. Fuentes de Invierno dispondrá de 2,3 millones de euros para mantenimiento, recursos humanos y funcionamiento ordinario. Además, la estación vivirá 2 hitos el próximo año. La electrificación, por fin, saben ustedes que se firmó un convenio histórico en esta legislatura para permitir la electrificación de ese complejo invernal y la retirada de esos generadores, y también la propuesta de modificación de la declaración de impacto ambiental, que ya es imprescindible para poder acometer inversiones y mejores en el equipamiento de fuentes de invierno. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8:35 de la mañana. El Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias cumple 25 años como referencia en la lucha contra el cáncer. Un 11 de diciembre del año 2000 se publicaba en el BOE, y por eso hoy han decidido celebrar un evento conmemorativo con varias propuestas. Hay un acto institucional en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo al que no va a faltar nuestro invitado, quien está aquí ahora en el estudio, que es Mario Fernández Fraga, es coordinador científico de este IOPA. Mario, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Ángeles. Muchas gracias por haceros eco del acto. Para nosotros es muy importante. Sin duda, y gracias a vosotros, ¿no? por estar aquí con nosotros. Vamos a hacer historia de este año 2000, cuando ese grupo de científicos, entre los que estaban Carlos López Otín, Carlos Suárez Nieto, Agustín Hidalgo y Antonio Cueto, ponen en marcha, o deciden poner en marcha, ¿no? Este instituto para ayudar a aquellas millones de personas que, por desgracia, padecen esta enfermedad del cáncer. El objetivo con el que se inició de salvar vidas, ¿lo han logrado? Hombre, yo diría que sí. Toda la investigación en cáncer que se hace en el mundo, pues al final acaba salvando vidas, porque en investigación en cáncer pues hay diferentes tipos de investigación básica, clínica, translacional. La primera trata de descubrir mecanismos moleculares de la enfermedad, y las otras van más directas, dirigidas un poco a identificar cuestiones que son más aplicables en la práctica clínica. Las primeras son fundamentales porque identifican alteraciones en los tumores, y eso es fundamental para luego poder identificar dianas terapéuticas o poder atacar al tumor de alguna forma. Y las otras, pues directamente identificarse herramientas o desarrollas herramientas que te permiten mejorar el tratamiento de pacientes con cáncer. Si mejoras el tratamiento de pacientes con cáncer, pues algunos de ellos pues mejoran mucho y consigues salvar muchas vidas. Porque ¿cuál es el funcionamiento, el día a día dentro del instituto? Hay varios departamentos, se ocupan a determinadas cosas. Sí, el instituto está organizado en 3 grandes ramas: investigación básica, translacional y clínica, y cada una de las ramas tiene varios grupos de investigación que están coordinados por un jefe de grupo, que hay grupos que son más grandes, más pequeños, y cada grupo se dedica a una temática específica. Hay algunos que trabajan con tumores específicos, con tumores de cabeza y cuello, por ejemplo, o tumores de pulmón, o lo que sea. Hay otros que tienen un trabajo más transversal, trabajan con diferentes tipos tumorales, tratan de aplicar las herramientas o las técnicas que ellos tienen para generar avances transversales en cáncer. Porque hasta que se llega a esa solución pasa mucho tiempo. Es cierto que los pacientes, los enfermos, lo queremos ya, ¿no? Sí. Pero hay que decir, ¿no?, que hay una investigación por detrás de muchos años, de mucho trabajo, de mucha dedicación. Sí, eso siempre es así. Cuando uno es paciente, pues tiene la sensación de que los avances no llegan. Que tiene un tipo de tumor determinado que puede ser que no tenga solución, y entonces eso genera frustración, ¿no? Y yo lo entiendo, tiene todo el sentido del mundo, pero de lo que no somos conscientes es que hay muchos tipos tumorales que ya se curan, que ya se han generado soluciones para ellos, ¿verdad? Y en esos casos pues se da por hecho, se ve como normal,
Y cuando pues, uno se tiene que enfrentar a un tumor que es más complicado, que es más difícil, que todavía no hay tratamientos tan buenos como para estos tumores, pues al final esto pues, genera frustración y da la sensación de que no se avanza al menos al ritmo que nos gustaría. Es cierto que nos gustaría avanzar de forma mucho más rápida, y cuando se generan problemas a nivel global, como por ejemplo los COVID, ahí se ponen muchísimos esfuerzos, sobre todo esfuerzos económicos, y entonces los avances se generan mucho más rápido. Entonces, ¿de qué depende que se avance más o menos rápido? Pues sobre todo de los recursos que dediquemos a esto. Y bueno, pues una cosa que eso tiene que tener en cuenta la sociedad y sobre todo los que toman decisiones. Sobre... La financiación tan importante, ¿no? Claro, que os permita seguir investigando. Sí. Porque la investigación en cáncer es muy cara. Se necesitan pues grandes infraestructuras, grandes equipos humanos, reactivos que son muy caros. O sea, se necesita un esfuerzo económico grande. Y hoy, te guste más o te guste menos, cuanto más recursos económicos tienes, más se avanza en investigación de cáncer, y eso es así. Eso es una decisión que tiene que tomar la sociedad, pero muchas veces la sociedad no es consciente de eso, no es consciente de que para avanzar más rápido hay que dedicarle más esfuerzos, y por eso es importante que trasladar esta idea. Cuando dices la sociedad, ¿es las administraciones o no? Al final las administraciones son un reflejo de la sociedad, y entonces, bueno, yo creo que sí, que no somos muchas veces... Hay una parte de la sociedad que sí que es consciente, pero sobre todo aquella parte de la sociedad que ya se ha enfrentado al problema. Entonces se enfrentan al problema y se dan cuenta y dicen, bueno, pues no dedicamos suficientes esfuerzos a esto. Y de que deberíamos, y entonces ahí es cuando muchos se empiezan a implicar en asociaciones de pacientes y empiezan a pelear y a luchar. Pero lo cierto es que muchas veces no eres consciente de que es un problema que cuanto más recursos dedicas, más rápido se avanza. Asociaciones que muchas veces les ayudan a ustedes también, ¿no? Absolutamente, y para nosotros son fundamentales. ¿Sabes? Nosotros, una de las cosas que más me llama la atención o que yo más destaco del IOPA, pues es pues la interacción que tenemos y la colaboración que tenemos con asociaciones de pacientes de toda Asturias, asociaciones de Tapia, Casariego, de Cangas de Onís, de las cuencas, asociaciones pequeñitas que hacen galas, eventos y que generan recursos que luego son muy importantes para la investigación, pero sobre todo, a mí lo que más me llama la atención es la labor en concienciación social que hacen todas estas sociedades, porque los científicos muchas veces al final estamos en nuestro entorno, nos cuesta, y para nosotros es fundamental todo el trabajo que hacen estas asociaciones, porque al final lo que hacen es crear conciencia social, y eso es fundamental, muy importante para concienciar a la sociedad de que lo realmente importante en la lucha contra el cáncer es la investigación. ¿El IOPA se dedica a algún cáncer, algún tumor en concreto, o están investigando varios? Tocamos prácticamente casi todos los tipos tumorales que hay, los más frecuentes. Hay grupos que trabajan con tumores raros, que también son muy importantes. Es una cosa que yo también quiero destacar. El tema de las enfermedades raras genera mucha frustración. Cuando alguien tiene una enfermedad rara, hay tumores raros también, pues llega al médico y el médico, claro, le dice, pues tristemente es una enfermedad rara, no se dedica mucho esfuerzo a avanzar en esta dirección y al final no tenemos muchas soluciones para que aportar aquí, ¿no? Pero ahora creo que la sociedad está empezando a darse cuenta que las enfermedades raras también son muy importantes, que por el hecho de que afecten a un pequeño número de personas no tienen... Y entonces hay, por ejemplo, un centro de investigación en red a nivel nacional que está centrado en enfermedades raras. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a él y creo que vamos por el buen camino. Mario, usted que lleva ya mucho tiempo en el IOPA, si tuviera que, seguro que estos días se lo han preguntado, ¿no? ¿Cuál es el hito más destacado que han llevado a cabo durante estos 25 años? Sí, es muy buena pregunta, pero difícil, pregunta muy difícil. Sí, yo creo que el IOPA ha alcanzado muchos hitos durante estos 25 años y yo destacaría hitos a nivel, por ejemplo, a nivel científico, lo que destacaría es que el IOPA ha contribuido a generar información en biología molecular muy importante que luego llega a los hospitales y mejora la vida de los pacientes. A nivel de formación creo que también tenemos hitos importantes porque hemos puesto en marcha un máster que viene gente de toda España a hacer este máster de oncología y que ha formado profesionales que ahora están en los mejores centros de investigación del mundo, y eso para nosotros es muy importante. Y luego hay otra cosa que yo destacaría mucho también, que no sé si es muy conocida, que es la puesta en marcha de la unidad de oncología molecular en el UCA, que implantó el diagnóstico molecular en cáncer y que hace que hoy en día un paciente que tiene cáncer aquí en Asturias
va al hospital y antes de decidir qué tratamiento se le da, se le hacen pruebas moleculares que desarrollamos en muchos institutos del mundo, pero también en el IOPA, y que permiten tomar decisiones sobre cuál es el mejor tratamiento que le viene, que le va a este paciente, ¿no? Y los pacientes muchas veces no son conscientes de esto, ¿no? Pues el médico dice, no, pues este tumor es malo o es bueno. Bueno, pues detrás de ese malo o bueno hay todas estas pruebas moleculares muy complejas que nos hacen entender al médico si este tumor va a tener mejor pronóstico, va a tener peor pronóstico, va a responder a un tratamiento antitumoral determinado, no va a responder. Y eso es muy importante, porque si no sabemos eso a priori, pues entonces los tratamientos se hacen de forma empírica, prueba-error, y eso no es bueno para el paciente. Lo ideal es ir a tiro fijo, saber exactamente qué es lo mejor que le viene a esta paciente y dárselo. Y eso, en muchas ocasiones, es gracias a la unidad de oncología molecular que dirige Milagros Balbín, también pertenece al IOPA y que está en el UCA. Y esto muchos pacientes no lo saben. Esto es un beneficio que tienen los pacientes asturianos, básicamente por la existencia del IOPA. Habría que publicitarlo más, ¿no? También para que lo conozcamos y veamos la labor tan maravillosa que hacen. Sí, cuando esta unidad se montó de forma totalmente altruista y pensando que era lo correcto, que era algo bueno para los pacientes y la sociedad asturiana, pero luego también es cierto que tampoco se conoce mucho, que es algo que parte del intentaremos hacer aquí, si le parece, alguna entrevista o algo para que la gente conozca esa labor que hace. Ahora mismo, ¿en qué está metido el IOPA? Seguro que en muchos frentes, pero por destacar algo que pueda ser lo más inmediato. Sí, pues en el IOPA, pues como comentaba antes, hay cerca de 200 investigadores organizados en diferentes grupos de investigación y cada uno trabaja en su tema específico. Y entonces, a ver, yo destacaría grupos que trabajan en cuestiones de genómica, epigenómica, en general multiómicas. Generamos cantidades absolutamente masivas de datos, y luego utilizamos técnicas de inteligencia artificial para identificar patrones que nos permitan distinguir pues qué tumores son más agresivos, menos agresivos, qué tumores responden mejor a un tratamiento o a otro, y todo este tipo de cosas. Eso creo que es muy importante y que llega relativamente rápido a la práctica clínica. Pero luego hay grupos que trabajan en inmunoterapia, que es una de las herramientas que hoy tenemos más fuertes, más robustas para combatir, para tratar a los tumores. Hay grupos que trabajan en epidemiología, en metabolismo del cáncer, en nutrición. Abordamos prácticamente todos los aspectos relevantes en la lucha contra el cáncer. Ajá, sin duda, muy interesante, sobre todo por saber si somos una referencia, ¿no? Hablaba de mucha gente que se ha formado en IOPA y que se ha ido fuera del mundo, pero ¿cómo podemos retener ese talento que se nos queda aquí en Asturias, por ejemplo? Bueno, el talento es fundamental. Hay diferentes filosofías con relación a esto, ¿no? Pero para mí es fundamental ser capaz de retener y de atraer talento, porque yo soy de los que pienso que cuando te rodeas de gente buena, pues tú mejoras también. Eso es fundamental. No todo el mundo piensa así, pero bueno, en el IOPA tenemos muy claro que eso es así. Y el IOPA siempre tuvo un poco la filosofía de tratar de atraer y de retener ese talento. El ejemplo del grupo que yo coordino pues es un ejemplo claro de esto, porque allá por el año 2010, 2009, yo estaba trabajando en Madrid, en el CENIO, y tenía diferentes oportunidades, ¿no?, para continuar con mi carrera investigadora, y aquí en el IOPA nos ofrecieron unas condiciones muy buenas, buenísimas, y nos ayudaron a poner en marcha nuestro grupo, y eso ha hecho que después de 15 años prácticamente pues tengamos una estructura consolidada de investigación, un grupo grande de investigación multidisciplinar, y que yo creo que contribuye de alguna forma un poco lo que es el tejido de investigación contra el cáncer en Asturias. Por lo tanto, eso es el talento es algo central para el IOPA. Y retenerlo es lo importante, ¿eh? Sí, y sobre qué es lo que hace que atraigamos talento y demás, pues básicamente que haya talento, porque la gente que tiene potencial, los chavales jóvenes que están destacando en Estados Unidos, y que pues al final, ¿dónde quieren estar? Quieren estar donde hay gente pues, que está buena y que está generando trabajo de calidad y todo esto. Entonces, la clave para atraer y retener talento es tener una base, una masa crítica, que es un poco para lo que peleamos continuamente. Jóvenes que deben saber que lleva su tiempo, evidentemente, ¿no?, el descubrir algo.
Sí, eso es algo con lo que tenemos que pelear día a día. No es lo mismo descubrir algo en 2 años, Sí. entiendo, que en 4. Sí. A veces al ciudadano nos resulta un poco, Al ciudadano y a las nuevas generaciones. Sí, ¿eh? Sí, yo ahí he visto, yo tengo mi edad y ahora pues se incorporan al laboratorio y al IOPA se incorporan pues, chavales jóvenes, menores de 30 años. Sí. Y entonces lo que estamos percibiendo es que sí que es cierto que son perfiles excelentes, gente muy brillante, pero ahí tenemos el tema de la inmediatez, nuestra generación yo creo que éramos más pausados, pero claro, en investigación en cáncer las cosas no son de hoy para mañana. Poquito y entonces a poco, sí. Es una cosa de la que las nuevas generaciones se tienen que ir mentalizando y tienen que aprender que hay que paciencia, ¿no? Hay que tener un poco de que muchas paciencia, veces, sí, hay que tener paciencia. Nuevas generaciones que seguro que vienen ya con esa inteligencia artificial que nos hacía referencia. También ha llegado aquí para quedarse, por lo que veo. Sí, las cuestiones de la inteligencia artificial es básica en la investigación biomédica. Ahora, antes los laboratorios de biomedicina eran sobre todo laboratorios que tenían personal formado en temas biomédicos, eran médicos, biólogos, bioquímicos, biotecnólogos, bio lo que sea, químicos también, farmacéuticos, pero hoy en día una buena parte del personal que está en los laboratorios de biología molecular del cáncer tienen perfiles técnicos, son ingenieros industriales, ingenieros informáticos, físicos, matemáticos, ingenieros de datos. Hay laboratorios que tienen incluso más del 50% de este tipo de perfiles. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre porque antes nos pasábamos la mayor parte del tiempo generando datos, nos costaba mucho generar datos, pero sin embargo hoy en día los datos se generan de forma muy rápida. Hubo una revolución tecnológica entre 2005 y 2010 que hizo que fuésemos capaces de generar cantidades absolutamente masivas de datos. Entonces, ¿dónde está el cuello de botella? Interpretar esos datos. Porque tenemos tantos datos que eso es un matrix, ¿no ves? Sí, claro. Entonces necesitas trabajar con técnicas de computación ultra complejas, necesitas utilizar técnicas de inteligencia artificial que te identifiquen patrones. Antes los patrones los identificabas prácticamente a la vista, pero ahora necesitamos técnicas muy complejas y por eso necesitamos estos perfiles y los chavales que vienen ahora vienen con una formación y son... Y yo siempre digo, hacen magia, porque son capaces de encontrar cosas y patrones que antes sería absolutamente impensable. Bueno, está bien tener también otra visión y otra rapidez, ¿no? de esos chavales, sin duda. Bueno, pues hemos charlado durante estos minutos con Mario Fernández Fraga, que en este caso es coordinador científico de este Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias, que veo que lo conocemos bien poco y espero que al menos haya acercado un poco más, ¿no? a la labor que hacen. Tienen hoy este aniversario central, ¿no? Con este acto que van a llevar a cabo, pero veo esto que también hay una exposición, ¿no? Que repasa los 25 años, que es muy interesante también. Sí, es interesante. Yo animo a todo el mundo a asistir. Yo creo que es un acto muy emotivo y no quiero despedirme sin agradecer pues las instituciones que han hecho posible que el IOPA, el proyecto del IOPA, porque al principio hablamos de lo importante que son los presupuestos y la financiación. Esto es fundamental y entonces... Claro, aquí, ¿por qué el IOPA se creó? El IOPA se creó sobre todo porque la Fundación Cajastur en su día lo apoyó desde el primer día económicamente, si no el proyecto hubiese sido absolutamente imposible. Luego se sumó el Principado de Asturias, que nos da estabilidad, y luego tenemos a las asociaciones de pacientes. Entonces, esas tres patas hacen que el proyecto sea viable y posible. Y si no hubiese sido por estas patas, pues no, el proyecto no hubiese sido viable y no tendríamos algo que tenemos aquí en Asturias y que no hay en muchas comunidades. No debemos de pensar que tenemos institutos de oncología en todas las comunidades, y sobre todo en comunidades pequeñas como la de Asturias. Y por lo tanto, yo creo que es un proyecto singular y que tenemos que proteger y mimar porque es muy importante para Asturias. Pues así esperemos que sea. Gracias, Mario, por haber venido. Un saludo, buenos días. Muchas gracias a vosotros. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Nos acercamos a los deportes con Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Jornada de descanso para la plantilla del Real Oviedo, que continuará mañana preparando el choque que le medirá al Sevilla el domingo a las 2 en el Sánchez Pizjuán. Sibu sigue sin ejercitarse con el grupo y apunta a ser baja por lesión junto a Brandon Domínguez. Luis Carrión busca alternativas a su vez a los sancionados Fede Viñas y Santi Cazorla. Uno de los hombres que oposita al 11 titular es el andaluz Alberto Reina. Todo el mundo mira la clasificación, todo el mundo sabe dónde está el Oviedo,
pero sí es verdad que cuando hay que mirarla es en mayo, que es cuando realmente vale. El equipo está haciendo cosas bien, necesita ganar, porque lo sabemos, este mes es muy importante para nosotros y tenemos que, estos 2 partidos antes del parón, sacar puntos, porque los partidos pasan y entonces cada vez el problema pues se hace más grande. El Sporting anunció la renovación del defensa vilesino Diego Sánchez hasta mediados de 2029. El canterano, ilusionado con su nuevo contrato, no ocultó la importancia de los 3 siguientes encuentros, 1 en Liga y 2 en Copa, el primero en la competición doméstica frente al Granada. El Valencia, pues bueno, un histórico, nos hace mucha ilusión, la verdad, que venga al Molinón, pero sea histórico, sea de primero o no, vamos a centrarnos en pasar, obviamente. Queremos otra ronda más en casa y, como te digo, sin olvidarnos de la Copa, pero también toca centrarse en Liga, que si queremos estar arriba creo que son 2 partidos vitales. Sobre todo hay que ganar en casa y con la inercia de la victoria en casa ir a Leganés a puntuar. De cara a este encuentro seguirán siendo baja por lesión Pablo García y Lum. A ellos se suman Pegán y Justin Smith por sanción, mientras que Dubasín sigue siendo duda. En hockey sobre patines, el Telecable sigue al frente de la clasificación de la Hockey Liga femenina después de imponerse anoche en Matajove al Hockey Coruña por 6-1, con 2 dobletes de Ainara Nido y Mariona Colomer y goles de Candela Gallo y Judith Cobian. Natasha Lee es su entrenadora. Era un partido así como un poco trampa, ¿no? Sabíamos que el Coruña no estaba ahora mismo en nuestro nivel, pero bueno, hay que jugarlos, ¿no? Todos estos partidos con la complejidad de que tu cabeza está puesta un poquitín en Europa y que también tienes que ser profesional y rendir hoy, ¿no? Entonces estoy muy contenta con el rendimiento de todas. El Telecable tendrá este sábado partido de Copa de Europa en pista gijonesa ante el Vilasana, equipo que ganó en la noche de ayer en la competición liguera al N Oposiciones Club Patí Mieres por 4-1. El tanto del equipo mierense fue obra de Ariadna Fernández. En segunda FEP, el Círculo Gijón perdió en su visita al Club Baloncesto Toledo por 94-77 y este fin de semana tenemos una doble cita en el occidente asturiano para el ciclocross. El sábado se disputa la primera edición del Villa de Luarca y el domingo tendrá lugar el Villa de Navia Memorial Andrés Méndez. Asturias hoy, en clave económica. 8:56, saludamos a José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. Buenos días, José Antonio. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, ya lo decíamos ayer, lo venimos diciendo a lo largo de toda la semana. Hoy la sesión va a estar marcada por la decisión, ¿no?, ayer de la Reserva Federal. Sí, era yo creo que la cita un poco clave que estaban esperando todos los inversores. De hecho, del lunes, martes y miércoles habían sido sesiones muy tranquilas, ¿no? Por ejemplo, ayer el IBEX subió solo un 0,10%, con lo cual es síntoma de que los inversores estaban esperando esa decisión de la FED y realmente pues, bueno, se confirmó un poco lo que se esperaba. Esa bajada de tipos, la tercera que hace la FED y bueno también el reinicio de compras de deuda americana para evitar problemas de liquidez en el sistema. La primera reacción de los mercados en bolsas americanas, que aquí en Europa nos pilló con el mercado cerrado, fue en las bolsas americanas con subidas de en torno a un 0,60, un 0,90 después de la decisión, moderación en las rentabilidades de los bonos y ligera depreciación del dólar. ¿Qué nos encontramos hoy? En los futuros americanos vienen con caídas importantes, 0,80 el S&P, en torno al 1% el Nasdaq, después de unos resultados, que ayer también teníamos unos resultados de Oracle, una de las empresas que se relaciona con la inteligencia artificial. Y la verdad es que fueron unos resultados que decepcionaron bastante al mercado y en el cierre de mercado, pues la acción después de presentar esos resultados cae un 11%. Eso está contagiando un poco a la tecnología y por eso nos estamos encontrando esas caídas en las tecnológicas en el día de hoy. Y eso hace que aquí en Europa, bueno, los futuros no estén reflejando tanta subida como hubo ayer seguramente en los mercados americanos y los futuros simplemente vienen marcando subidas en torno al 0,20 ahora mismo, tanto en el IBEX como en el Eurostock. Y cabe destacar pues por parte de la FED, bueno, un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Ellos ven, ya lo habíamos comentado alguna vez, ellos ven que hay más riesgos sobre el empleo que sobre la inflación, con lo cual han optado por bajar tipos de interés por tercera vez en el año. Es cierto que hay más incertidumbre sobre el momento en el que llegue la próxima bajada. La hoja de ruta de la FED solo mantiene un recorte de tipos para 2026 y además hay bastante dispersión entre los miembros de la FED de si va a venir esa bajada, cuándo va a venir, si tienen que venir más. Sí que vimos que había bastante división de opiniones. Y simplemente destacar, por último,
que hubo una actualización del cuadro macroeconómico donde, por ejemplo, para el año que viene estiman que el crecimiento de Estados Unidos va a ir en torno al 2,3% y que van a tener una inflación controlada, ¿no? Con lo cual el panorama, bueno, vamos a decir así, no pinta tampoco tan mal. Hay que pensar que Estados Unidos este año la perspectiva de crecimiento es por debajo del 2, ¿no? Con lo cual para el año que viene pues la perspectiva de crecimiento puede ser positiva y evidentemente si las economías crecen, lo normal es que las empresas crezcan y que las bolsas vayan para arriba. Bueno, con leves subidas han empezado los mercados, veremos qué dan de sí. Gracias, José Antonio, buena jornada. Gracias, buen día. Nos vamos, en este caso, hoy con Germany Jackson, que es el hermano del famoso Michael Jackson, porque hoy cumple 71 años. Así nos vamos. Aquí ahora ya saben, se quedan en RPA con Asturias al Día o en TPA con el informativo matinal. Como siempre, nosotras mañana a las 8 en punto volvemos. Buena jornada.